Quehacer universitario ya comenzó. Tiene como propósito reflexionar sobre lo que hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y difusión de la cultura. Quehacer universitario es un programa que rescata las diferentes vivencias que en diferentes espacios tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Y el próximo 15 de agosto tendremos 169 años como institución educativa por nuestros orígenes, el Colegio Civil. Bien, esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. En esta ocasión, como siempre, estamos de pláceme. Hemos invitado al escritor y crítico literario Óscar Jiménez Luna con el tema, imagínense qué tema, letras durangueñas. Fíjense nomás, lo nuestro. Eso es lo que hay que difundir, lo nuestro. Que no se nos queden ahí los hombres ilustres, los hombres que han hecho posible lo que estamos gozando. Hay que rescatarlos, hay que difundirlos, que los jóvenes sepan cuáles son nuestras raíces y a qué nos debemos. Óscar, bienvenido. Don Víctor, gracias nuevamente por la invitación. De verdad estoy yo también de plácemes. El programa anterior estuve yo muy cómodo y en una conversación también que tiene que ver con el legado que hemos recibido de la cultura. ¿Se han recibido buenos comentarios de su participación? Fíjese que sí hay personas que luego, más allá de lo que nosotros, en mi caso, yo pueda aportar, pues el tema, ¿no? El tema es en sí mismo interesante. O sea, ¿quiénes son aquellos hombres que decía usted, notables, ilustres, que le aportaron tanto a Durango? Y que luego es nuestra tarea prolongar ese pensamiento, esa poesía, esa narrativa, esas reflexiones de ellos, para que de alguna manera, esto que decía Juan Ramón Jiménez, si somos una minoría, que sea una inmensa minoría, es decir, cualitativamente, pocos, pero con una cualidad, en el caso de estos escritores a los que vamos a aludir esta ocasión. A ver, ¿qué letras durangueñas? Mire, don Víctor, el título de este libro, que también ya está en proceso, es el resguardo de algunos escritos que realicé a propósito de algunos 40 escritores, pero que a diferencia de los que nombramos de la cultura la semana pasada, estos todavía los alcanzamos a ver y a tratar a ellos. Serían hombres de entre siglos, hombres que nacieron en el siglo XX, pero que alcanzaron el XXI y que todavía produjeron obra importante. Le voy a mencionar algunos para que usted me diga de cuál se quiere que platiquemos, pero le voy a mencionar 10. Mire, Pilar Alanís Quiñones, Enrique Arrieta Silva, Carlos Vadillo Soto, Manuel Ozoya Cigarroa, Cristina Salas Mijares, Juan Emilio Pérez, Enrique Mijares Berrín, Víctor Palencia Alonso, Abel Gamboa Montenegro, Raúl González Avelar, Olga Arias. Estos son, digamos, 10 de los 40. Habría que agregar aquí a María Rosa Fiscal. Entonces, no sé si usted quiere... podemos hablar del legado de algunos de ellos, si le parece, a reserva de lo que usted me diga, pues pudiéramos empezar por un amigo común,
que tuvimos, a Carlos Vadillo Soto. Sí, como no, extraordinario novelista. Yo creo que todavía hace falta valorar más esa obra, sobre todo porque le dedicó 5 o 6 libros al Centauro del Norte. El año pasado, que fue el centenario de Villa, yo escribí un artículo precisamente para que se rescatara también a Carlos Vadillo, es decir, que no se le olvidara. Es una figura, sí, con, digamos, arraigo local, pero es una figura interesante. Recordará usted, don Víctor, que él nos platicaba que cuando terminó sus estudios de Derecho, trabajó en Tayoltita, por allá, y de eso quedó una novelita que es inconseguible, La región de las amarguras. Difícil encontrar, ¿eh? Entonces, falta todavía que se haga, por ejemplo, una antología de licenciado Vadillo. ¿Cómo? Pues rescatando sus mejores páginas, ¿eh? Luego ganó algún concurso aquí también, pero yo creo que Carlos Vadillo merece también una atención mayor. Sí. Enrique Arrieta. Enrique Arrieta fue un hombre muy culto, un catedrático muy renombrado, reconocido. Él, a diferencia, por ejemplo, del novelista Carlos Vadillo, él se multiplicó en estudios sobre derecho, literatura e historia, principalmente. Creo que destaca el libro que le dedicó a su señor padre, el libro sobre el general Arrieta. Yo creo que le alcanzó el tiempo, qué bueno, para dejarnos una biografía que a mí me tocó también presentar en su momento, como varios de estos que vamos a mencionar, un trato muy cercano, y en esos escritos no nada más está un punto de vista sobre su obra, sobre la aportación, digamos, de su producción creativa o de investigación histórica. He tratado que también esté algo de las personas que fueron, o sea, cómo eran, qué ocurrencias de pronto en la charla coloquial animaban. Sí, algunas vivencias. Algunas vivencias, por ejemplo, de Carlos Vadillo me acuerdo que decía que el que triunfara en Durango estaba capacitado para vender refrigeradores en el Polo Norte. Entonces, era muy ocurrente, y no se diga el licenciado Arrieta. No, el licenciado Arrieta tenía un excelente sentido, un ingenio, pero es que además en el licenciado Arrieta se daba el ingenio, sí, yo creo que viene también de genética, pero la cultura él le ayudó mucho. Leyó a escritores como Ibargüengoitia, que es el escritor más divertido del siglo XX en México, Jorge Ibargüengoitia, y así siempre estaba él con libros que lo animaban a proseguir su tarea. Dos personajes realmente rescatables, recordables. Enrique Mijares Verdín, yo lo he dicho en varios foros, es para mí, es una opinión, ahora sí que muy personal, es el escritor más importante que ha tenido Durango, creo yo, en los últimos 50 años. ¿Por qué? Está reconocido él internacionalmente, tiene premios sobre creación teatral, pero además Enrique Mijares es excelente en la novela, en los estudios también históricos, que fue dejando poco a poco, porque luego como que también esa parte le fue ganando, que bueno, el teatro. Pero todavía su tesis doctoral en España la dedicó al Quijote. O sea, un hombre realmente muy preparado, muy, a mí muy admirable. Yo me siento orgulloso de que hayamos tenido un escritor que esté todavía vigente, pero hablo de su producción, en el sentido de que desde cuándo está presente, desde aquellos libritos de Una ciudad lejana, de fotografías,
Y luego todas estas... Su estudio sobre el cerro. El estudio sobre el cerro de Mercado. Extraordinario. El convidado de piedra. Entonces, todos estos libros hacen que Enrique Mijares también merezca mucho mayor atención. Enrique es de los, yo creo que de los pocos así, creo que todos merecen mucho, pero él merece un libro aparte, donde todavía pueda él comentar sobre las anécdotas de cómo nacieron sus obras, etcétera. Pero yo creo que, y yo le comento esto de que me parece el mejor escritor, pues porque por ahí también en mi libro vendrán 3 comentarios sobre 3 obras de él, que en su momento presenté a invitación del propio Enrique Mijares. Entonces me lo encontré no hace tanto y le dije, oye, yo sé que ya que terminaste y muy bien tu tesis doctoral, yo quisiera una copia. A mí me interesa el Quijote también mucho, como a ti. Tuvo la gentileza de regalarme una fotocopia. Entonces, son cuestiones que también, don Víctor, de privilegio, porque los trata uno en corto. Y eso es fundamental. Y es muy amable. Y es muy amable. Y tenemos nosotros, de pronto, que aprovechar esa circunstancia, como diría Ortega y Gasset, la circunstancia esa de pronto verlos, conocerlos, y en la medida de las posibilidades de uno, valorarlos. Ya vendrán más, como dice usted, ya vendrán otra generación, pero nosotros ponemos ahí la vara hasta cierta medida para que el otro llegue y la suba, más obviamente. Entonces, Enrique extraordinario, María Rosa Fiscal, una académica de la UNAM que vino en los años 80 a darle otro lugar a la cuestión literaria, después de su libro que hizo, Durango, una literatura del desarraigo. Pero más allá de ese libro, María Rosa, que también estuvo cerca del trato con nosotros, con esta generación a la que yo pertenezco, le dedicó generosamente varias obras, tanto a mujeres como a personajes cotidianos de Durango. Artistas, sí, como por ejemplo Irene Arias, hay un texto sobre Irene Arias, pero también a personas como el bibliotecario don Crescencio González Parra de la Casa de la Cultura, un señor que se prestaba libros. Sí, y que se ganó su lugar pues porque era muy amable. Sí. Y María Rosa rescata una semblanza. Menciona también, le dedica unas páginas a licenciado Marco Aurelio Casillas, también, es decir, son esos personajes con los que cerró el siglo XX, ¿sí? Y apenas cruzó al XXI y empezaron, bueno, por su ciclo vital que va culminando, pues empezaron ya a desaparecer ciertas figuras de ese talante. De ese Durango, ¿verdad? De ese lleno Durango. de Más personajes, culto, ¿no? Sí, Más cultos, culto, yo digo más culto. dispersos. Sí, cada quien en lo suyo, pero al último hubo algunos puntos de convergencia. Eso a mí me parece interesante. Algunos de ellos tuvieron la visión de conectarse con la generación que venía atrás. Caso de Juan Emigdio. Juan Emigdio Pérez, siendo de otra generación, pues él está en los talleres de literatura, está en los cursos. Yo le digo a Juan Emigdio, que ahora ya anda arriba de los 80 años, le digo, Juan Emigdio, es que tú sigues siendo un hombre joven, porque no has perdido el entusiasmo, ni los deseos de aprender. Acaba de presentar ya en los 80 años de él, un libro de relatos que escribió hace 10 años, es decir, Juan Emigdio escribió, habiendo siempre sido poeta, escribió relatos después de los 70 años, cuentos. Es una cuestión que recuerda a José Saramago, que hasta habiendo escrito, sí,
pero ya cincuentón, sesentón, empezó a escribir sus grandes novelas. Entonces, todos estos personajes son muy interesantes, pero además de interesantes, en su momento, en su época, le legaron esos poemas a la universidad, en el caso de Juan Emilio Pérez. Hizo, creo que usted se lo pidió, don Víctor, que hiciera la semblanza poética de la UGED. Toda. De la historia. Toda. Es decir, en verso, ir recorriendo los orígenes, cómo se va transformando en instituto, colegio, todo esto, universidad. Y a mí me contaba, y me decía, a mí me pidió Víctor Palencia y me lanzó ese reto. Me dijo, oye, ¿cómo serás capaz de esto? Mira, vienen estos festejos. Dice que se encerró algunos días en su casa. Dice, hasta el final tuve ciertas fiebres del esfuerzo intelectual, su de gran delirio poético, ¿no? Entonces, le creo, porque ya sabemos que es un trance, la creación, un trance extraordinario, mental, un esfuerzo mental grandísimo. Bueno, son, hombre, de faenas tremendas, ¿no? Escríbete la historia de una institución en verso, ¿no? Bueno, yo creo que Juan Emilio también es un hombre que le ha aportado, sí, decía yo, mucho a Durango, junto con estos otros mencionados. Don Manuel Lozoya Cigarroa fue un hombre también por demás interesante. Él decía que él, sobre todo, había sido nada más que profesor rural. Él decía eso. Pero a mí me parece, él era muy modesto, me parece que tenía un gran sentido humano, su personalidad. Andaba con su cámara por todo el centro histórico tomando foto a lo más escondido, lo que la gente no vemos, por ahí un medallón de cantera y de pronto un arquito en otra parte, ¿verdad? Andaba en las plazas, yo me lo llegué a encontrar en el edificio central, tomándole foto a cuestiones que dice uno, bueno, ¿de dónde lo va a poner? Y todo. Después sacó ese libro, bello libro, Rincones de Durango, fotos, de todas esas fotos que tomó por ahí. Y su trabajo fue continuar la labor del profesor Everardo Gámez, con las leyendas de Durango. Entonces el profesor Lozoya difundió algunas del profesor Everardo, pero también Everardo Gámez, pero empezó a observar que también en los pueblos había cosas que contar y se dedicó a eso. Fue nombrado cronista de la ciudad, yo digo que con todo el mérito, porque además de los conocimientos que se requieren para ese cargo, se requiere querer profundamente a Durango, a su historia, a sus gentes y a ese legado al que hemos aludido. Son estos primeros, don Víctor, yo creo que, bueno, dejaré por cuestión obvia algún comentario sobre su libro, de periodismo y comunicación en Durango, pero hay que rescatar también, obviamente, a una excelente señora, yo digo, muy bonita por fuera, muy bonita por dentro, a Pilar Alanís Quiñones. Ella fue una mujer muy valiente, escribía artículos culturales con un margen de libertad muy propio de ciertos temperamentos que no conocen, digamos, de pronto, ¿cómo lo diríamos? El miedo, el mejor decirlo, aunque incomode,
y mencionaba muchas cosas interesantes en sus escritos, pero yo creo que lo que más le agradecemos es todo lo que hizo por difundir la obra del maestro Benigno Montoya. Yo creo que fundamental todo lo que ocurrió en el rescate escultórico del maestro Montoya en el Panteón de Oriente y en otros sitios. Y hacer posible un museo. Y hacer posible un museo, ¿no? Entonces, Pili, así se le llamaba cariñosamente, Pili Alanís, yo creo que merece, y le dediqué también un texto. A todos ellos les he dedicado algunos textos, que son parte de ese libro del que estamos hablando. Y me gustó, por el trabajo que hizo Pili Alanís, me gustó ponerle como título Pilar Alanís entre los ángeles. Ya fallecieron. Aquí está don Víctor, que sería prácticamente de estos que menciono, el único que afortunadamente sigue con nosotros, don Víctor Palencia, pero pues Pilar Alanís ya murió. Bueno, está todavía con nosotros también Enrique Mijares y Juan Emigdio, perdón. Entonces, ahí va. Fallecida Pili Alanís, don Enrique Arrieta Silva, Carlos Vadillo, don Manuel Lozoya Cigarroa, Cristina Salas, acaba de fallecer hace poco, Vigente, Juan Emigdio Pérez, Enrique Mijares, don Víctor Palencia, ya fallecido Abel Gamboa. Ay. Abel, que luego estas figuras, hablaremos ahorita de él, y con vida continúa Raúl González Avelar, hermano de don Miguel, pero que él es economista, historiador y que está aquí ya en Durango. Y ya fallecida, como sabemos, doña Olga Arias. De estos apenas 10. ¿Escribió un libro sobre monedas ya? Sí, de numismática, porque él es coleccionista, pero yo creo que será importante, don Víctor, que también, si no lo tiene, debe tener usted. Raúl González Avelar tiene un libro reciente, como de hace unos 2 años, tiene uno sobre Patoni, sí, pero el último es un repaso histórico sobre el poder en Durango. Estos grupos y cómo se han ido desarrollando, y qué decir del desarrollo económico o su falta de que han impedido esos grupos, etcétera. Yo creo que es un esfuerzo también de licenciado Raúl González Avelar para explicarnos al Durango presente. El libro lo presentamos precisamente en la FECA, ahora que ya se cuenta con Facultad de Economía. Es una maravilla, ¿no? Entonces, porque ya hay también la parte teórica de esto, ¿no? ¿Por cuántos años era la parte nada más de era contaduría, ¿no? Entonces, ahora se tiene también ya, digamos, el contexto amplio de la economía, ¿no? Entonces, bueno, ahí se presentó con mucho éxito. Yo creo que todavía hay que esperar trabajo de Raúl González Avelar, muy meritorio, como digo. Y un personaje también, como usted decía ahorita, decía, estos personajes que luego están así como que muy separados, todos haciendo su propia lucha. Pues qué decir de Abel Gamboa Montenegro, ¿no? Abel era un comerciante mueblero, fue campeón de golf. Recuerde que hizo un libro que de toda su travesía hasta Londres, Destino Londres se llamó el libro, que también es una historia interesantísima, porque si no mal recuerdo, yo no sé por qué, él lo platicaba festivamente, mandó a hacer, si no mal recuerdo, 5,000 libros de su propia bolsa. Dice, a partir de ahí viene mi declive económico por publicar ese Destino Londres. Él me lo platicó a mí. Dice que la imprenta de la Ciudad de México se los trajo en una camioneta de redilas altas, los 5,000 libros. Bueno, todavía poco antes de fallecer,
tenía libros, no se los había acabado. Yo creo que el buen y siempre bien recordado Abel, yo creo que no se los había acabado en 30 años o más. Entonces, a 5,000 es un tiraje extraordinario, que a cualquiera que quiera pagarlo, digo, si no es un hombre de mucho o mujer de mucho caudal, pues lo deja en la bancarrota, ¿no? Entonces, Abel platicaba esto en las charlas, pero yo creo que también aportó, fue un poeta, y interesante en la parte final desde el punto de vista evangélico, ¿verdad? La parte de él, que también respetable, cada quien elige, no faltaba más, ¿verdad? Pero aportó también su bonomía, yo digo, porque pues nos ayudaba cuando revisábamos sus textos a unos y a otros y nos pagaba. Entonces, de alguna manera, cuando a los 30 años antes todo te cae bien, siempre cae bien, ¿verdad? Pero cuando empieza uno más. Entonces, yo también lo recuerdo con mucho aprecio, Abel Gamboa. Prologué 2 libros ampliamente, le dediqué, tenía más tiempo también, algunas, que serán unas 10 páginas de prólogo, a ir comentando sus poemas, etcétera. Por ahí andan esos libros. Y qué decir, don Víctor, de doña Olga Arias, ¿no? Bueno, ella sí tiene un lugar aparte, es una poeta que fue reconocida en su momento, que fue traducida incluso. Por cierto, un libro de Juan Emilio también está traducido al francés. Habría que ver de estos personajes quién se conoce en otra lengua. Y doña Olga, bueno, pues ya sabemos que dejó un número muy importante de libros. Todavía falta analizar la parte de sus cuentos infantiles, por ejemplo. Y a ellos, en su momento, yo pienso que sí se les dio algún reconocimiento. O sea, si uno lo ve, no son estas personas que luego estén en el anonimato, ¿no? Doña Olga tenía su escultura allá en el fraccionamiento de Pensiones, allá al oriente de la ciudad. Enrique Mijares, bueno, premios internacionales, Juan Emilio, los mismos escritores, a iniciativa del poeta Petronilo Amaya, también es nombrado Juan Emilio Pérez el poeta emérito de Durango. Sí, es un hombre dedicado por varias décadas a la poesía, ¿no? Yo creo que sí tuvieron ese reconocimiento, pero todavía hay que hacer más. Sí. Este libro yo creo que los va a volver a poner en circulación, a todos ellos. Primero, ya los textos ya están, esto ya está, a través también de 30 años siguiéndolos. O sea, esto, aquello, y los de Abel son quizás los más antiguos, el suyo es una parte intermedia. Entonces yo creo que también ahora, estos los traje a cuenta, pues por mencionar algunos reconocidos, pero son más, mucho más. Yo creo que en el texto que yo le dediqué a su obra, don Víctor, está su semblanza, está su trabajo, está su aportación periodística, pero también está lo que luego a veces se va pasando como trabajo de burocracia, pero que en su caso no lo fue en el sentido de burocracia, en el sentido peyorativo, no. Aquí estamos hablando de un trabajo muy útil, de donde provenimos algunas personas cuando usted organizó los talleres de periodismo. Eso está nombrado ahí en el prólogo a su libro, porque fue fundamental. Ahí prácticamente nos tratamos algunos escritores que no nos habíamos tratado. Si no mal recuerdo, ahí traté por primera vez a Abel Gamboa, que ya tenía sus libros.
Y nosotros teníamos, este taller de periodismo ha de haber sido como en el 88, creo. Y estuvo Petronilo Amaya. Y usted con un periódico, si no me recuerdo, creo que fue El Financiero, trajo a algunos periodistas como Ciro Gómez Leiva, ni más ni menos, ya de un enorme prestigio. Fueron de alguna manera nuestros instructores a los 30 años. Entonces, eso se tiene que decir cuando se habla de una obra. La labor que se hizo en la revista Ciencia y Arte, que fue una labor a la que también se le debe dar la importancia que merece. Los dibujos de Alfonso Canomá sobre tantísimos personajes de Durango, porque las revistas se hicieron monográficas. Usted organizaba foros sobre la juventud, por decir algo, y entonces se editaba la correspondiente revista gruesa, más de 100 páginas en algunos casos, con muy buen papel, con muy buen trabajo editorial. Y ahí está ese trabajo. Pero claramente lo que más vale, evidentemente, de esa obra es lo que hizo usted sobre tanto periodista, mencionarlos a todos en la radio, que también se van pasando. Yo creo que también es una obra que merece estar para los nuevos periodistas, y a mí me complace mucho que me haya invitado en su momento a hacer el prólogo, y que ese prólogo estará en ese libro de letras durangueñas, evidentemente. Pues muchas gracias, Óscar, muy amable. Tenemos una gran tarea, todavía hay muchos personajes que no están debidamente conocidos, el diplomático Castillo Nájera. Es que en Nájera también sí viene un texto, pero Nájera habría que ver que lo mencionamos en el otro libro. Perfecto. En el otro libro. Por ejemplo, el historiador Ramírez. José Fernando Ramírez, sí. Bueno, por cierto, don Víctor, el libro está seccionado en 3 partes. Hoy, en donde estaría todo esto de lo que hemos hablado. Ayer, que sería Dolores del Río, Francisco Zarco, Ricardo Castro, todos ellos, más. Pero antier, otra sección, es lo más, y ahí viene eso. José Fernando Ramírez. Hay una cosita, yo no sé cómo estamos bien todavía supongo de tiempo, no lo sé. Mire, don Víctor, hay una cosa que aparece en Letras Durangueñas, un texto que escribí, porque en mis estudios sobre El Quijote, de pronto, como en la tercera lectura, ni siquiera en la segunda, menos en la primera, no me había percatado yo, mencionan a la Nueva Vizcaya, Cervantes. Entonces Cervantes menciona a la Nueva Vizcaya en El Quijote. Entonces dije yo, no, pues esto cómo está la cosa, esto me importa a mí mucho. ¿Cómo supo Cervantes de la Nueva Vizcaya? Sí, claro, ya existíamos como Nueva Vizcaya, pero ¿y cómo lo menciona? Por ahí, en un combate, etcétera, de caballeros, y dice, y aquí viene el emperador de la Nueva Vizcaya. Y me puse a revisar ediciones y ediciones del Quijote, y los más acreditadas, empezando por la de Francisco Rico, que es la mejor, las actuales, y no está muy claro por qué lo menciona, pero sí lo menciona, y lo dejo yo ahí todavía, después de hacer el estudio, breve estudio, por cierto, unas 4 o 5 páginas, para que alguien retome esa iniciativa. ¿Cómo es que la Nueva Vizcaya está nombrada ahí? Porque hay que decir una cosa, don Víctor, no nada más nosotros fuimos la Nueva Vizcaya. Hubo otra, cuando los vascos llegaban a fundar un pueblo, pues si eran vizcaínos, pues seguramente le ponían la Nueva Vizcaya. Hubo una, por ahí me enteré, está en Paraguay. Bueno, también tiene estos orígenes. Y escarbando aquí y allá, me di cuenta de que la ciudad de Montevideo, en Uruguay, fue fundada por un vasco de apellido Zavala, que nació
en el mismo lugar que, que nuestro Francisco de Ibarra, Guipúzcoa, en España. Son cosas que de pronto ahora que es una pena que no se hayan hecho estos encuentros sobre los tres Durango, pero España y Uruguay sí tienen un compromiso, un festejo, porque España sí valora también a Montevideo como una ciudad de origen vasco. Entonces, importante, don Víctor, porque también nosotros al Durango nuestro, junto con el Durango Colorado y con el Durango primero del norte de España, hay que sumarle, porque ya lo están haciendo, a Montevideo. Ellos sí lo están haciendo. Desgraciadamente, pues yo creo que a veces no se le pone mucha atención a esto. Y son cosas que en su momento se hicieron bien. Recordará usted esos encuentros, ¿no? Aquí cuando tocó en Durango, México, pues hicieron esos encuentros, pero creo que se debe prolongar esa tarea para que estemos más cerca con una parte de nuestras raíces, una parte. La otra ya sabemos, pues de nuestra sangre indígena y a mucha honra, que también hay algunos libros interesantes sobre los tepehuanos y todo esto, hay muchísimo. Don Víctor, decía usted, hay mucho que decir, tiene razón. Pues muchas gracias nuevamente, escritor y crítico literario Óscar Jiménez Luna. Sin duda un hombre de letras y sobre todo un buen amigo. Pues muchas gracias otra vez. Don Víctor, muy amable, y al equipo de TV UGED, muy amables. Pues muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, Víctor Samuel Palencia Alonso, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, es un derecho al que todos tenemos derecho a lograr. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias.